En el primer encuentro sobre la espiritualidad jesuánica, reflexionamos un poquito sobre la génesis, el proceso que siguió Jesús, como seguimos todos los seres humanos, para armar nuestra espiritualidad, nuestra inteligencia espiritual, nuestra vida movida por el Espíritu. Y analizamos sus grandes maestros. Ahora les propongo dar un nuevo paso, que es asomarnos a cómo lo interpretaron a Jesús en su época, para poder comprender qué de la persona de Jesús y de su espiritualidad, qué quedó, qué impregnó, qué impresionó en los que lo conocieron y lo siguieron al comienzo. Cuando uno abre el Nuevo Testamento, rápidamente sobresalen algunos títulos, algunas maneras de interpretar y de leer a Jesús de Nazaret. Obviamente, de la mano de San Pablo, podemos decir que Jesús tuvo un apellido que le puso San Pablo, que es Jesucristo. Que Pablo se animó a leerlo como el Mesías, el ungido. Y entonces este título, esta manera de leerlo e interpretarlo, recordemos que Pablo no conoció al Jesús histórico, se convirtió luego de la Pascua de Jesús, ha marcado 20 siglos de iglesia. Pero hay otros grandes títulos de las primeras generaciones, que son títulos que diríamos de una cristología, de una manera de leer a Jesús alta. Por ejemplo, el título que trae Juan, que aparece también en los sinópticos, en el más antiguo en Marcos al final, en el centurión cuando dice este verdaderamente es el Hijo de Dios, y realmente Hijo de Dios va a pasar también a la historia como un título muy importante y nos ayuda a comprender esa relación paterna, materna, filial que vivía Jesús, y es otro abordaje muy importante para nuestra fe y muy interesante. Y hay un tercer título alto, importante, fuerte, que es el de Señor, que enseguida en la liturgia cristiana fue utilizado. Este título Señor, que se utilizaba a nivel social, pero también se utilizaba a nivel religioso, va a ser aplicado directamente a Jesús, ¿no? Señor mío y Dios mío. Bien, estos títulos evidentemente reflejan la profundidad, el misterio grandioso que encerraba este sencillo carpintero que caminó por la Galilea y la Judea del siglo I. Sin embargo, ya son lecturas, esa palabreja hermenéutica, lecturas de la primera, segunda y tercera generación cristiana que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces podríamos preguntarnos cómo lo leyeron sus contemporáneos, los que conocieron y vivieron a Jesús de Nazaret, sobre todo en su vida pública, en torno al año 30, allí en la zona de Galilea y después en su final en Jerusalén. Evidentemente, rastreando al Jesús histórico, hay tres títulos o tres maneras de interpretar, de comprenderlo, que pareciera ser que se utilizaron en la época de Jesús y que lo utilizaron sus mismos coetáneos y contemporáneos, que son el de profeta. Recuerden que Juan Bautista había reflotado la profecía después de varios siglos de silencio en el pueblo judío, y entonces es normal que muchos lo llamaran profeta, Nabí, y relacionándolo tal vez con Elías, a quien se esperaba que volviera a aparecer. Otros dicen no, que probablemente la gente lo llamaba más rabí, maestro, y es muy interesante y es probable porque varias escuelas rabínicas son del siglo I, aunque los historiadores dicen que proyectamos un poquitito lo que fueron las escuelas rabínicas, las proyectamos normalmente para interpretar la relación de Jesús con sus seguidores, y que no encaja perfectamente. Por lo pronto, por la elección, a diferencia de las escuelas rabínicas, aquí el que elige Jesús y el que llama a Jesús tenía mujeres entre sus seguidores, eran entre los más pobres. Entonces es probable que lo hayan llamado maestro durante su vida y que lo vieran así.
Y hay un título que es más oculto y que aparece mucho, sobre todo en los evangelios sinópticos, que sí es probable que el mismo Jesús haya usado, que es el de Hijo de Hombre, que expresa una manera de interpretar la realidad marcada por la apocalíptica, que era una interpretación, una manera de leer la historia que estaba de moda en aquella época. Y entonces Hijo de Hombre podía representar, estar relacionado con el tema del Mesías, del Salvador, pero daría la impresión de que Jesús sí lo usó, esa expresión, lo usó para remarcar que él se sentía hombre, exactamente igual que los demás. Su humanidad quería resaltar. Y finalmente hay que dar el tercer paso, ya no como lo leyeron las primeras generaciones, ya no como lo leyeron sus contemporáneos, sino cómo se leía él. Y acá ya es más difícil, pero desentrañando los evangelios, desentrañando los aportes de la historia sobre Jesús, el Jesús histórico, me atrevo a decir que es probable que Jesús hubiera tres notas de la espiritualidad que él las vivía profundamente y las manifestaba sin pudor. La primera es que Jesús se sentía un hombre de su época, de su cultura, se sentía un galileo, se sentía un judío, nunca renunció, aunque criticaba su cultura fuertemente, incluso su cultura clánica, su cultura religiosa, de hecho va a adherir a Juan Bautista, alejándose del templo, sin embargo, nunca renegó de ser un hombre de su época y de su tierra. Era un hombre de su tierra y no ocultaba que era carpintero, campesino. Algunos han querido pensar, es una relectura actual, ¿no? Si Jesús pudo haber adherido a una escuela filosófica que se llamaba el cinismo por esta cosa andariega de... Hoy en general ya hoy no se sostiene que Jesús ya haya conocido ni adherido a esta filosofía. Sin embargo, tenía algunos rasgos interesantes que eran asimilables. Es una hipótesis interesante. Más bien, hoy creo que Jesús se sentía un hombre muy de su época, muy de su tierra, muy de su cultura, aunque la criticara profundamente. El segundo rasgo es Jesús se sentía profundamente hermano, compañero de camino, comensal de la misma mesa con todos. Comía con todos, menos con los sacerdotes del templo, con la casta sacerdotal. Y comía con los pobres, se sentía realmente compañero de banquete. Podía asistir a los grandes banquetes, pero banqueteaba sobre todo con la gente sencilla, con las mujeres, con los pecadores, con los últimos, con los pastores, como vimos en el encuentro pasado, con los que eran mal considerados y mal vistos. Su mesa estaba abierta y entonces podríamos decir que él se sentía un comensal fraterno, un par. No se ponía por encima. Sentía y vibraba en compasión lo que vivían los demás, especialmente los sufrientes. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con esta decisión final de Jesús de acercarse a Jerusalén en la época de la Pascua, aún a riesgo de su vida. Probablemente Jesús no sabía que iba a morir, pero sí sabía que corría riesgo su vida. Y este Jesús pascual daría la impresión de que es un hombre que se siente llamado y enviado, que son palabras que utilizamos mucho en la tradición cristiana, pero yo creo que la que mejor le cabe es, se sentía llamado a dar testimonio, a ser testigo de lo que había descubierto, que Dios era Padre y Madre, era el Dios del reino, de la fraternidad universal, de la inclusividad, y tenía que dar testimonio de ese reino de Dios que estaba creciendo entre ellos, aunque le costara la vida. Por eso el Jesús pascual de Jerusalén del año 30. Estas tres notas, creo, un hombre de su época, un hermano que se sentía par, amigo de todos, pero especialmente de los últimos, y un hombre llamado hasta dar la vida para testimoniar que Dios es amor, que Dios es Padre, que Dios es el Dios del reino, Padre y Madre, me parece que pueden darnos algunas pistas de cómo vivía él y cómo leía su propia espiritualidad. Pero la pregunta que nos queda es, ¿qué notas de esa espiritualidad jesuánica estamos invitados a vivir hoy? ¿Qué quedará para el próximo encuentro?